buenos días. Bienvenidos a todos los asistentes y participantes el día de hoy. Estamos comenzando la segunda semana de las jornadas académicas en la Universidad de Colima y para dar continuidad al ciclo de conferencias en línea Perspectivas Multidisciplinares para la Integridad Académica, el día de hoy nos acompaña la doctora Eva Hock, quien nos estará impartiendo la conferencia Internacionalización del Currículum. Y pues bueno, vamos a darle la más cordial bienvenida. Voy a leer un poquito acerca de su trayectoria en el área. La doctora Eva Hock es una asesora educativa para la internacionalización del currículum y COIL, así como profesora titular de competencia intercultural en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam. Es miembro electo de la comunidad de expertos en internacionalización en casa de la EAIE. Desde noviembre de 2019, Eva lidera un grupo de trabajo Erasmus+ sobre desarrollo de capacidades para COIO, colaborando con 5 socios sudafricanos y 5 socios europeos. Eva cuenta con una maestría en Literatura y Cultura Española por la Universidad de Ámsterdam e hizo un posgrado en Educación Superior. Trabaja en la enseñanza superior desde 1992. Como asesora educativa, se ha especializado en la internacionalización del currículum y el desarrollo profesional en AUAS, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam, por sus siglas en inglés. Como asesora COIO, ofrece a cohortes enteras la posibilidad de experimentar el trabajo en equipo internacional, emparejando a estudiantes de Ámsterdam con estudiantes de todo el mundo. Eva ofrece desarrollo profesional para el diseño COIO y el aprendizaje intercultural para académicos y personal en Ámsterdam y en todo el mundo. Trabaja como formadora para Florida International University y Sony COIO Center, entre otras. Ha realizado presentaciones sobre COIO en conferencias de todo el mundo, así como la conferencia EAIE, y es invitada regularmente por universidades para formar y asesorar sobre la internacionalización del currículo. Sin más preámbulos, damos la más cordial bienvenida a la doctora Eva Hock para comenzar el día de hoy con nuestra conferencia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que quede suficiente luz aquí en Holanda. Si me ven así, es porque se pone, bueno, el sol, no hay sol, porque se está oscureciendo. Son las 4 de la tarde aquí en Ámsterdam y en invierno no hay mucha luz, que digamos. Voy a compartir mi pantalla para, bueno, esos 40 minutos más o menos, compartir unas ideas con vosotros. Muchas gracias por esa amable introducción. A veces me da un poco de vergüenza oír tantas cosas. Digo, debería haber escrito algo más corto, pero sí es verdad que llevo mucho tiempo ya en la enseñanza superior y he trabajado en muchos tipos de proyectos y me gusta mucho contaros un poco sobre, bueno, algunas ideas y algunas tendencias globales que vemos en la internacionalización en casa. Esa palabra voy a decir mucho, internacionalización, y también me cuesta decirlo así con el ceceo español, porque yo aprendí español en España. Para empezar, quizás es interesante dar un poquito de atención a mi posición dentro de la universidad. Yo soy, como ha dicho Cristian, asesora educativa y formo parte del Departamento de Apoyo Docente, si así se llama. En inglés se llama Teaching and Learning Center. Entonces, a pesar de mi especialidad, que es internacionalización, no estoy con la oficina de internacionalización, sino que estoy con la oficina donde están todos los asesores educativos o los que tienen como especialidad el currículum. Y es a propósito, no solamente porque mi experiencia es como profesora y no es como administradora, pero también es porque quiero estar muy cerca de los profesores y del currículum, porque para mí la internacionalización en casa o la internacionalización del currículum tiene como eje el profesor mismo. Entonces hay que estar muy cerca del profesor, de los estudiantes y del currículum. Y para mí el lugar ideal es en ese centro de apoyo docente, porque es ahí donde van los profesores cuando necesitan ayuda con, bueno,
con el desarrollo de su currículum y es allí donde hay oportunidades o puedo destacar oportunidades para internacionalizar. Entonces quería empezar con una pregunta que no hay tiempo para preguntaros a todos y contestar, pero quizás para que lo penséis un momento. ¿Por qué internacionalizamos? Porque sin objetivo no se puede marcar. Y son dos preguntas. ¿Por qué quiere internacionalizar la Universidad de Colima? ¿Y por qué piensas tú que es importante internacionalizar? Y están alineadas esos dos objetivos o esas dos metas. De que es por qué la universidad como instituto, como institución, cree que es importante hacerlo y quizás tus motivos personales son diferentes o son compatibles, ¿no? Entonces piénsalo un momento mientras continúo compartiendo unas cuantas ideas. Siempre está bien empezar con algunas definiciones, ¿no? ¿De qué hablamos? Esta primera, traducida por mí, entonces quizás mal traducida, es de Hans de Wit y Fiona Hunter. Y ellos lo escribieron en el 2015. Y hay unas cuantas palabras que quería destacar. Es el proceso intencional de integrar una dimensión internacional o intercultural, o global, en el propósito, las funciones y la entrega de la educación postsecundaria para mejorar la calidad de la educación y la investigación para todos los estudiantes y el personal y para hacer una contribución significativa a la sociedad. Y esa parte de la contribución significativa a la sociedad es más reciente. Pero las palabras que destacan, que están aquí marcadas en amarillo, intencional. Entonces, la idea es que las actividades internacionales o interculturales que organizamos, que no sean eh, para azar, que sean intencionales y con un propósito en mente, dirigidos hacia un objetivo y que estén integrados. Integrados quiere decir conectados al currículum formal o quizás informal. ¿Y por qué? Para mejorar la calidad de la educación y la investigación. Ahora, yo siempre pregunto, ¿qué queremos decir con mejorar? Mejorar en comparación con qué, ¿no? O sea, eso de la cuestión de qué significa mejorar la calidad de la educación e investigación es una pregunta que se hay que hacer dentro de dentro de la propia institución. Pero eso sí, la última o la penúltima marcado en amarillo para todos los estudiantes. Ellos dicen también para todo el personal, o sea, los que trabajan, pero para todos los estudiantes. Y eso es algo que tienen en común con la definición de Josh Balen y Elspeth Jones, también del 2015, de la internacionalización en casa. Es la integración intencional de dimensiones internacionales e interculturales, igual, en el currículum formal e informal para todos los estudiantes dentro de entornos de aprendizaje domésticos. Entonces aquí también vemos otra vez la palabra intencional. O sea, que pensemos bien en qué momentos queremos que los estudiantes tengan una experiencia internacional o intercultural. En, ¿Cuántas veces, por ejemplo, durante su carrera universitaria, lo queremos hacer al principio o solamente al final, pero que sea con intención, ¿no? Y con una estrategia detrás. También interesante que destaquen una diferencia entre currículum formal e informal. El currículum formal es lo que enseñamos, o por lo menos lo que planeamos enseñar. El currículum informal son todas las experiencias que tienen los estudiantes en el campus, o sea que también puede ser una semana internacional, unos eventos que organizamos, visitas de estudiantes extranjeros o profesores extranjeros, o sea, todas esas experiencias pueden ser parte del currículum, o sea, algo que aprenden, pero de forma informal, no asesorada por nosotros. Y otra vez, todos los estudiantes dentro de los entornos de aprendizaje domésticos, ¿vale? Entonces, es muy importante pensar cómo podemos ofrecer eh, esa experiencia educativa internacional e intercultural
sin viajar. Dentro de los entornos de aprendizaje domésticos puede ser dentro de la institución, dentro las paredes de la universidad, pero también la comunidad que nos rodea, la ciudad, la región, el país, ¿no? Pero sin salir del país, sin que necesitemos, por ejemplo, un pasaporte. Entonces, en Ámsterdam, el objetivo, os hice la pregunta ¿por qué? En Ámsterdam, el objetivo es preparar los estudiantes para un mercado laboral que es cada vez más globalizado, internacionalizado, interconectado, cada vez más digital y, y diverso. Entonces, si queremos alcanzar el 100%, y es lo porque todos los graduados tienen derecho a encontrar un trabajo satisfactorio, ¿no? Y poder contribuir a la sociedad o al país o a la ciudad. Pero si queremos alcanzar el 100%, ¿cómo lo hacemos? Porque antiguamente o tradicionalmente, cuando preguntamos ¿qué piensas que es la internacionalización? La respuesta casi siempre era movilidad, ir al extranjero, que es maravilloso, ¿eh? Que no hay nada en contra, toda esa charla no es nada en contra de ir al extranjero. Incluso yo aprendí español en España, porque en Ámsterdam era imposible aprender un español de ese nivel dentro de, bueno, con las restricciones que tenemos. Por ejemplo, una falta de bueno, personas que hablan español. Entonces yo también me fui, no hay nada en contra, pero la realidad es que solamente un 20%, esos son los porcentajes holandeses, un 20% de los estudiantes holandeses puede aprovechar de las oportunidades de Erasmus, por ejemplo, para salir un semestre al extranjero. Hablamos de un semestre, no los que van 4 años, pero y en mi universidad no alcanzamos ni siquiera el 20%, alcanzamos un 10%. Entonces, la alternativa sin movilidad es un 90% en Ámsterdam, en mi universidad, 80% en general. Llamamos a los que pueden viajar un élite cultural. Y curiosamente son los estudiantes que realmente menos necesitan esa experiencia en el extranjero, porque sus papás ya tienen esa mentalidad de viajar y conocer otros mundos. Ellos normalmente ya han viajado o han tenido otro tipo de experiencia en el extranjero y están ya listos y preparados para hacerlo y para aprovechar al máximo. Y otra vez, no hay nada en contra, es maravilloso, pero son muy pocos y es una élite. Y dentro de nuestras salas no tenemos solamente este tipo de estudiantes, tenemos muchos y todos tienen derecho a encontrar un trabajo satisfactorio. Entonces, ¿cómo podemos cómo podemos alcanzar al 100% con un currículum internacionalizado, alcanzable para todos los estudiantes? Y vemos la movilidad como algo adicional. O sea, queremos 100% todos los estudiantes una experiencia internacional e intercultural, estratégicamente, intencionalmente planeada dentro del currículum y ofrecemos todas las opciones de movilidad como algo extra para, por ejemplo, ese élite cultural o quizás incluso otros estudiantes que nunca se lo habían planeado, pero después de las experiencias, por ejemplo, online que han tenido, están más abiertos y lo consideran una oportunidad. Quienes entonces están involucrados en este modelo es de Jos Belen, que es profesor de Globalization, de Global Learning en la Universidad de Ciencias Aplicadas de La Haya. Está en inglés el modelo, pero os explico porque visualiza muy bien lo que quiero decir. Si queremos internacionalizar en casa o el currículum, lo primero que los estudiantes deberían estar en el centro, pero los que escriben y enseñan y facilitan el currículum son los académicos. Entonces, los académicos juegan un papel muy importante. Espero que haya muchos profesores académicos ahora con nosotros, porque sin vosotros no se puede internacionalizar. Eso es la realidad. Entonces, aquí vemos en los círculos
cerca de los académicos, un poco más, más alejado de los académicos, quienes pueden apoyar ese esfuerzo, porque los académicos no lo hacen en soledad, ¿no? Primero, los estudiantes. Los estudiantes pueden contribuir, pero también son los que reciben esas experiencias. Entonces hay que pensar un poco quiénes son, qué es lo que ya saben. Pero también tenemos personas como yo, asesores educativos y Quality Assurance Officers, los que tienen conocimiento de las evaluaciones, assessment. Y luego en otros círculos, pero todavía dentro de la universidad, tenemos muchos otros stakeholders, y perdona, no me sale la palabra en español, pero muchos otros que tienen influencia y pueden apoyar en ese proceso, que son el liderazgo, por supuesto, los que ofrecen y facilitan desarrollo profesional, o sea, cursos y ese tipo de apoyo. Los que trabajan en relaciones internacionales, administrativos, todos ellos también forman parte de ese sistema de apoyo. Pero fuera de nuestra universidad, o sea que están fuera del círculo azul, pero también son importantes nuestros alumnos, los estudiantes que ya no están con nosotros, que quizás están trabajando en empresas que podrían aportar ideas, professional networks, redes profesionales, pero también, y eso es muy importante en nuestro caso también, los socios internacionales. ¿Cómo colaboramos con ellos? ¿Qué socios tenemos? Y quizás esos socios viendo las posibilidades de la internacionalización digital, están cambiando un poco. A lo mejor trabajamos ya con socios con los que no tenemos los tipos de acuerdos tradicionales, acuerdos basados en la movilidad, sino otro tipo de acuerdo de colaboración. ¿Por qué internacionalizamos? La EAI, la organización de la que formo parte, hizo uno de los últimos barometers, investigaciones que hizo sobre el por qué internacionalizamos, cuáles son los objetivos principales. Destaca también un cambio en cómo vemos y por qué internacionalizamos. Porque el número, la cifra más alta, el 70 y no lo puedo ver del todo, 76%, es para preparar a los estudiantes para un mundo global. O sea, y eso se hace sobre todo con el currículum. No se limita a la movilidad. Y también, en segundo lugar, un 65% para mejorar la calidad de la educación. Los antiguos objetivos como la reputación de la institución o para competir o los beneficios financieros, en otras palabras, el business model, que es recibir estudiantes de fuera porque tienen que pagar más matrícula que los estudiantes nacionales o los estudiantes locales, ¿no? Entonces, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, eso siempre ha sido una forma de beneficios económicos de la universidad, pero se ve que está bajando mucho ese objetivo principal, mejorar la calidad de la educación y mejorar la calidad de la investigación. Ahí está, los dos han aumentado mucho. Entonces vemos que globalmente hay un cambio, un shift en por qué internacionalizamos. Y también vemos algunas tendencias interesantes en la sociedad, un contexto global y regional. Global sería, por ejemplo, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS, y sobre todo, claro, el número 4, que es la calidad de educación, pero hay otros como reducir las desigualdad, reducir la desigualdad, perdona, es otra, o sea, dar todo el mundo acceso a una educación buena. Y también vemos aquí en el OECD
y que hicieron que hacen esas investigaciones, esas encuestas con PISA, y vemos que en las escuelas medias ya los estudiantes están aprendiendo mucho más sobre la globalización, sobre global citizenship, y estos son los estudiantes que están entrando en la universidad. Entonces, hay que darse cuenta que los estudiantes no empiezan de cero, ya empiezan con ciertos conocimientos y ciertas habilidades. Tenemos también, por ejemplo, más migrantes o refugiados que vienen con ciertas experiencias y cómo podemos reconocer y dar un espacio para que podamos no aprovechar, pero sacar más provecho quizás de esos conocimientos que ya llevan y llevan consigo, por ejemplo, a nuestras aulas. También vemos, y vamos a ver con un poquito más detalle, qué tipo de destrezas y qué tipo de habilidades se necesita para bueno, el futuro, el 2020. Luego tengo otra lista que es del 2025, pero ya estamos allí. Y desde luego vemos que los estudiantes necesitan habilidades digitales, y desde el 2020 eso destaca mucho más y lo sabemos con mucho más claridad, pero hay otras que dicen, aquí dice Globally Connected World, o sea, los estudiantes tienen que saber manejar esa diversidad que vemos en el mundo laboral, pero también en la sociedad en sí. En mi contexto regional tenemos la Comisión Europea. Y la Comisión Europea estimula, por ejemplo, las creaciones de las universidades europeas, una colaboración entre diferentes universidades europeas, no solamente para la movilidad, pero el intercambio en general y mejorar así la calidad de la educación y de la investigación. Estimulan con los Blended Intensive Programs, BIPs, que es un nuevo tipo de una nueva forma de financiar la movilidad, pero es una movilidad corta que va siempre conectada con un intercambio digital o un intercambio en la red online. Entonces, hay otro tipo otro tipo de proyectos que está estimulando. También porque la Comisión Europea quiere que la internacionalización sea más digital, más inclusiva y más verde. O sea, que viajemos menos y si viajamos, que podemos tomar el tren en vez del avión, para que en Europa haya más, bueno, que creamos una Europa más verde, pero también no tanto con el objetivo del global citizenship, pero European citizenship. Después de Brexit y con todas las tendencias polaristas o polarizantes, no sé cómo se dice exactamente, que vemos en la política, nos damos cuenta que es cada vez más importante que los estudiantes entiendan por qué existe la Unión Europea, para qué existe, cómo podemos contribuir, cómo podemos ser ciudadanos europeos y contribuir um, a, a una continuación de paz. Y estas son del World Economic Forum y yo creo que en este momento están en Davos o en un lugar así lujoso en Suiza, están reuniéndose todos los ricos y poderosos del mundo. Eso es es la última lista que publicaron, pero en 2 años, ya estamos en el 2025, pero lo que vemos es interesante, algunas destrezas o habilidades que parecen más importantes, por ejemplo, el technology use, o sea, saber manejar la tecnología, no solamente programar, pero también cómo usarla. Y la que está en la penúltima posición, pero no es un ranking, es resilience, stress tolerance y flexibilidad. O sea, la tolerancia a la ambigüedad y la flexibilidad también intercultural, y saber solucionar problemas también interculturales es una destreza cada vez más importante según las empresas que informan esta encuesta. Entonces, esos son los diferentes porqués, objetivos. Y otro, y a lo mejor ya conocéis este marco de Betty Lesk, este modelo que ella creó,
para la internacionalización del currículum. O sea, hay varios términos que hemos usado: internacionalización, internacionalización en casa y esas del currículum. Del currículum y en casa son muy parecidas, por eso no os enseño otra vez la definición, pero Betty Lesk es australiana, y ella empezó al denominarlo como internacionalización del currículum. Ella destaca que dentro de nuestros institutos tenemos diferentes motivos por qué internacionalizamos, y hay que tener en cuenta las capas que están aquí marcadas por esa línea roja. Tenemos el contexto institucional, porque nos parece interesante internacionalizar, pero también el contexto local, dónde está esa universidad, qué sociedad sirve, el contexto nacional o quizás también regional, y el contexto global. Muchas veces saltamos desde institucional a global, pero hay muchos pasos entre ellos. Y el contexto local, ¿por qué es importante y por qué es necesario internacionalizar en el contexto local? Puede ser muy interesante para formar luego nuestras ideas sobre cómo internacionalizar el currículum. Entonces, quería hablaros de una internacionalización inclusiva. Se está convirtiendo en otro término que estamos usando cada vez más, y al ver esa imagen, no sé qué animal habéis visto primero. Quizás a primera vista habéis visto el conejo, y quizás otros han visto el pato o el pájaro. Y lo interesante es el mismo dibujo, pero estamos viendo dos cosas diferentes, ¿no? Y para mí la internacionalización, cuando profesores me preguntan ¿por qué tengo que hacerlo? ¿A mí qué me importa? Digo, bueno, pues porque incluso dentro de tu propio aula, los estudiantes ven la misma cosa, pero lo interpretan de diferentes formas. Esas perspectivas diversas forman parte de nuestra experiencia humana, y esas perspectivas diversas pueden causar problemas o pueden ser una posible solución para los problemas con los que nos enfrentamos. Espera, voy a poner un poco más luz, porque se está yendo la luz. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la metáfora de aplaudir. Si intentamos aplaudir con una mano, es imposible. Para aplaudir hace falta dos manos que se tocan y hace sonido. Eso lo podemos ver como un conflicto o una diferencia que puede causar problemas, ¿no? Dos puntos de vista que se enfrentan. Pero también lo podemos ver como un objetivo, algo que hace sonido, y lo usamos las dos manos también para aplaudir, ¿no? Entonces, en vez de pensar en la internacionalización o las diferentes perspectivas en algo que es para luchar, también lo podemos ver como algo necesario, imprescindible para mejorar cómo interactuamos y cómo aprendemos. Entonces, quería compartir unas cuantas ideas. Para nosotros en Ámsterdam, llamamos incluso nuestra estrategia de internacionalización, que es internacionalización en casa, pero lo llamamos internacionalización inclusiva. ¿Por qué? Porque es importante que sea reconocible para todos los estudiantes, no solamente la élite cultural, o no solamente los que se parecen a mí, por ejemplo, y dominan bien el inglés. Tiene que ser accesible también para todos los estudiantes y representativa de diversas perspectivas. En nuestras aulas, no sé en vuestras aulas, pero en Ámsterdam tenemos 186 diferentes nacionalidades. No todas están representadas en nuestras aulas, pero sí muchas, hay mucha diversidad. Muchos chicos que también tienen padres de diferentes nacionalidades o de diferentes experiencias o perspectivas. Y todo eso está unido en nuestras aulas, y muchas veces en el currículum y en el aula intentamos formalizar y hacer igual
para que los cuerpos de acreditación estén de acuerdo con lo que hacemos. Mucha energía va en hacerlo todo lo mismo. No siempre estamos acostumbrados a introducir ambigüedad o a introducir diferencias. Pero entonces, ¿cómo podemos saber que el currículum que estamos intentando enseñar, que todos los estudiantes aprendan lo mismo, no todos aprenden de la misma forma, ¿no? Entonces, la internacionalización puede ser casi un ejemplo o un proyecto piloto para ver cómo podemos hacer más inclusive todo el currículum. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos fomentar esa ciudadanía global europea, porque queremos que los estudiantes desarrollen esa competencia intercultural para saber manejar la diversidad y enfrentar problemas globales como están formulados en los ODS, pero también para que sepan tener ese diálogo global y para que puedan fomentar esa comprensión necesaria o empatía necesaria para enfrentar a los problemas. Pero lo que también vemos que históricamente, económicamente y socialmente, el modelo de internacionalización ha sido nórdico, ha sido muy nórdico. Incluso los, eh, los conceptos o la terminología que acabo de usar es bastante nórdica o oriental. Si lo digo bien, no, del oeste, perdón, no lo digo bien. O sea, palabras como o conceptos como internacionalización del currículum doméstico o en casa son conceptos inventados por ejemplo, en Australia por Betty Lesk o en Escandinavia, Holanda, Inglaterra, en el caso de en casa. Entonces, ¿cómo podemos mover hacia un sistema más inclusivo? Primero, reconociendo qué implicaciones tiene esa preferencia nórdica, digamos, o esa forma de ver nórdica de la internacionalización. Muchas veces en los antiguos, ya estamos cambiando, menos mal, pero antiguamente los sistemas de conocimiento reconocidos como válidos eran occidentales o nórdicos. Entonces, los sistemas de conocimientos venían del norte y la investigación se hacía en el sur y no al revés, ¿no? Y la movilidad se centraba muchas veces en una movilidad del norte hacia el sur y a veces también con un complejo salvador. Vamos ahí para ayudar, vamos ahí para compartir nuestro conocimiento, para enseñar y no para aprender de otras prácticas que podrían mejorar nuestra experiencia nórdica, ¿ya? Entonces había una desigualdad en relaciones de poder, en dominio del sistema de conocimiento aceptado, en dominio del idioma dominante. Esa idea de internacionalización es lo mismo que inglés. Viene de ese sistema, esa forma de pensar nórdica. Incluso en Holanda, que el inglés no es el idioma oficial en la enseñanza, pero siempre pensamos que hay que saber bien, hay que hablar bien inglés para poder internacionalizar. O el curso tiene que ser dado en inglés para poder internacionalizar. El enfoque está en la comunicación directa de bajo contexto, que es una preferencia nórdica, y también la preferencia por estilos de colaboración nórdicos y occidentales. Entonces, algunas tendencias interesantes, que hay cada vez más colaboración sur-sur. Y lo entiendo perfectamente el porqué. Algunas cosas interesantes surgieron de esa colaboración sur-sur. Por ejemplo, los sistemas de conocimiento indígenas, Indigenous Knowledge Systems, se destacaron mucho más. Y entonces en el norte empezamos a dar más atención a qué es eso y cómo podría ser interesante para nosotros. También otro tema importante es la decolonización del currículum, que es algo que hay que hacer tanto en el norte como en el sur. No es una responsabilidad solamente de los del sur
de colonizar. Otro fenómeno interesante que se vio sobre todo en Latinoamérica, en la colaboración entre Brasil y todos los países hispanohablantes que rodean, el translanguaging, que quiere decir que los estudiantes hablan en su propio idioma y entienden el idioma del otro, pero no tienen por qué hablarlo también. ¿Y cómo podríamos aprender de esa forma de comunicarse sin traducir? Y usando otros idiomas para la colaboración. Un enfoque también en regiones cercanas y con eso un empoderamiento local y regional. Más orgullo en los conocimientos y las costumbres y las prácticas locales y regionales. Y vemos también una diversidad mucho más rica de estilos de colaboración y comunicación. Y esas colaboraciones sur-sur muchas veces tenían como base mucha más reciprocidad, es otra palabra que me cuesta, que las colaboraciones norte-sur. Entonces, si queremos mover hacia un enfoque global, inclusivo, tenemos que quizás pensar en la adquisición de conocimientos desde múltiples perspectivas, no asumir que los textos que hay que estudiar tienen que ser escritos originalmente en inglés, por ejemplo, pero quizás hay otros textos que nos informan. Entonces, la adquisición de conocimientos desde múltiples perspectivas. ¿Cuál es el rol de idioma y de comunicación? El rol del inglés como lengua franca, ¿vale? Pero ¿qué tipo de inglés? Y la existencia o reconocer que hay algo como Globish, un inglés más global. O sea, con eso queremos decir, quizás el inglés que se habla en Sri Lanka, que no suena como el inglés de Estados Unidos, o el inglés que se habla en la India, ¿no? O bueno, así, otros países, o el tipo de inglés incluso que hablamos en los países que hablan los países latinoamericanos, que puede ser un poco de Spanglish. También tenemos, no hay palabra así graciosa como Spanglish pero el holandés y el inglés mezclado. Y los jóvenes están mucho más adecuados y mucho más preparados para usar el idioma de esa forma y no dar ese dominio al tipo de inglés que usamos. Considerar otras prácticas de comunicación y otras prácticas de colaboración que sean más inclusivas y más diversas. ¿Qué consideramos que es liderazgo? ¿Qué consideramos que es una buena forma de dar retroalimentación? Etcétera, etcétera. Entonces son cosas que podemos aprender unos de otros para realmente mejorar la calidad de la educación, de cómo aprendemos y cómo enseñamos. Y para mí una inspiración, como ya se ha dicho en la introducción, colaboramos mucho con Sudáfrica y la filosofía de Ubuntu viene de Sudáfrica y quiere decir yo soy porque somos. O sea, yo soy lo que soy porque todos somos. Si tú no puedes aprender de la misma forma, entonces yo tampoco puedo aprovechar de esa enseñanza. Y si consideramos Ubuntu como la forma principal de empezar las colaboraciones, en vez de decir, quiero colaborar contigo porque creo que te puedo enseñar, o quiero colaborar contigo porque quiero aprender, y no creo que tenga nada que contribuir, eso no es Ubuntu. Ubuntu es realmente pensar en cómo podemos todos llegar a la meta. Diferentes metas, diferentes objetivos, pero llegar todos. Entonces esa es mi última diapositiva. Para terminar justo a tiempo, soy súper holandesa en ese aspecto. Entonces, si imaginamos una internacionalización inclusiva, tenemos que pensar cómo podemos invitar a todos a participar, todos los estudiantes, quiero decir, no todos los socios, sino también todos los estudiantes, también aquellos que no dominan bien el inglés, cuyos padres nunca han tenido una experiencia internacional, o incluso estudiantes que económicamente no pueden, pero sí están interesados, pero no pueden viajar o hacer ese tipo de experiencia. ¿Cómo podemos invitar a todos? ¿Cómo podemos representar también las diferentes experiencias que tenemos representados en el aula y en la colaboración que montamos?
por ejemplo, los proyectos COEL. Yo soy embajadora de proyectos online que se llaman COEL. ¿Cómo podemos en estos proyectos representar todas las experiencias de los participantes y no solamente de un grupo? Y nuestra forma de comunicar sobre la internacionalización del currículum tiene que ser reconocible también para todos. O sea, ¿qué tipo de lenguaje usamos? Cuando hablamos de las ventajas o de nuestros objetivos, el por qué, son razones que también destacan con los estudiantes, que a ellos les parece relevantes, importantes, motiva también a los estudiantes con todas sus razones muy diversas por participar o por estudiar en la universidad. Son accesibles para todos, o sea, tenemos varias posibilidades, además de la movilidad, de poder participar en ese tipo de actividad, y son significantes y relevantes para todos los estudiantes. Y cada disciplina puede tener otras razones, argumentos para hacerlo significante y relevante. O sea, no es one size fits all. Quizás para cada disciplina tenemos que pensar, para un ingeniero, este es el porqué, pero para un enfermero, este es el porqué. O alguien que estudia emprendimiento, esta es la razón por qué tenemos que internacionalizar el currículum. O sea, es mucho más trabajo para los que trabajamos en este campo, pero yo creo que es un trabajo importante, porque si no parece significante o relevante, el estudiante no estará tan motivado, ni tampoco los académicos, que son los que más necesitamos para hacer eso. Entonces, el punto de partida para todo eso, ¿dónde nos encontramos todos esos estudiantes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer relevante y significante? El currículum. Y solamente a través del currículum podemos llegar a ese 100% de participación de los estudiantes, pensando en varias actividades como movilidad, la movilidad corta, Semana Internacional, International Week, pero también los casos y la literatura que usamos, que podría quizás venir de otra parte. ¿Qué tipo con qué tipo de socios trabajamos y si podemos colaborar quizás con otros socios? Quizás incluso podemos encontrar esa diversidad dentro de nuestro país. México es un país tan grande y tan diverso. Quizás no hace falta ni salir del país para encontrar esas diversas perspectivas, ¿no? Entonces, verlo más bien como algo nacional. Y desde luego para nosotros el secreto ha sido COIL o Virtual Exchange, que ha sido una manera dentro del currículum, educando y llevando con nosotros los académicos que desarrollan y facilitan proyectos COIL, y el 100% de los estudiantes tiene la oportunidad de participar en esos proyectos. Entonces, dejo tiempo para las preguntas. Muchísimas gracias. Perdonad todos los problemas de luz, teléfonos y pronunciación. Muchas gracias por su paciencia y Cristian, te lo dejo a ti. Muchas gracias, doctora Eva. Vamos a pasar ahora a leer las preguntas que nos dejan por acá en el chat. Tenemos una primer pregunta de parte de Xochitl Urista. Dice, desde su experiencia y contexto, ¿qué han realizado para incorporar a los estudiantes en la dimensión de la internacionalización en casa? Hablando acerca de experiencias concretas, proyectos y demás. Pero estoy leyendo la pregunta. ¿Qué han realizado para incorporar a los estudiantes? O sea, entonces para nosotros proyectos concretos, experiencias concretas han sido los proyectos COIL, Collaborative Online International Learning. Incluso yo creo que con la Universidad de Colima hicimos una, si no mal recuerdo. Y hay en un momento 9 horas de diferencia de tiempo, sé que a veces sí que es complicado, pero sí se puede hacer. Hacemos muchísimos proyectos COIL. Entre 100 y 150 al año. Somos una universidad muy grande, entonces esa es la señal que tengo que acabar, pero acabé antes. Qué bien.
pero es dentro de la Facultad de Economía. Ya estamos casi a 100% de los estudiantes y ha sido un proyecto piloto casi para otras facultades más pequeñas para ver cómo se puede escalar, se dice así, hacer más grande y involucrar a más personas para hacer accesible. Entonces, para nosotros, Virtual Exchange ha sido el secreto. Gracias, doctora. Voy a pasar a la siguiente pregunta que dice, asociando la internacionalización del currículum en sus dos vertientes al diseño curricular, ¿qué estructuras o experiencias de integración favorecen más su logro? ¿Asignaturas, módulos, ejes temáticos o ejes transversales? Yo creo que realmente no, o sea, aquí también es no one size fits all. Yo creo que todas esas ideas, yo creo ejes transversales muy importantes. Nosotros estimulamos mucho, sobre todo en la colaboración internacional, la colaboración multidisciplinaria o interdisciplinaria, que tiene su lógica cuando trabajamos también para nuestra universidad. Es importante conectar el currículum con los ODS. Y los ODS requieren un punto de vista interdisciplinario o multidisciplinario. Entonces, esto es nuestro vehículo para hacerlo de esa forma. Y luego, no entiendo exactamente la diferencia entre lo que quiere decir la ponente con asignaturas y módulos. Para mí, o sea, hay módulos dentro de una asignatura, ¿no? O es la misma cosa, pero eso es cuestión de traducción. Mi Google Translate no ve mucha diferencia, pero yo creo que a nivel modular, el estudiante estudia un módulo dentro de una asignatura. No todo el curso académico tiene por qué ser internacional, eso es ridículo, pero en algunos momentos importantes, tiene que tener la posibilidad de poder aprender con otras perspectivas, si me explico. Pero no sé, Eduardo, si he contestado bien tu pregunta. Por favor, dímelo si no tiene sentido lo que acabo de decir. Cristian, ¿te parece que he contestado la pregunta? No sé. Parece que hubo una buena respuesta para la pregunta. Voy a continuar con la siguiente. Dice, los profesores son pieza fundamental para promover la internacionalización en casa. ¿Cuáles consideran que son los principales temores de los docentes para participar en la internacionalización en casa? Muchas y todas válidas, pero a veces son esas creencias casi heredadas, ¿no? Que no son, siempre representan la experiencia de mi vida, pero cuesta mucho tiempo. Yo no tengo tiempo para eso. Yo creo que conectar internacionalización con innovación docente es esencial, porque hay que innovar de todas formas y a ver si se puede innovar también incorporando la internacionalización. Pero yo creo que pensar en el apoyo, qué tipo de apoyo es necesario para que el profesor tenga quizás menos temor. Pero los profesores siempre han tenido mucho trabajo, especialmente los últimos 2 años, han visto muchos cambios. Ha sido un periodo muy duro con COVID, dar clase desde casa y otra vez en el aula, o no sé cómo ha sido para vosotros, pero entonces hay que pensar muy bien en qué momento, qué grupo, cómo podemos apoyar a esos profesores. Yo creo que la pregunta más esencial para profesores es y debe ser ¿por qué? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es significante hacerlo? Entonces, y eso no se puede siempre contestar. Tiene que ser un diálogo entre, por ejemplo, relaciones internacionales o apoyo docente o asesores educativos y los académicos. Que según ellos es importante, y a lo mejor no saben de otras cosas que están pasando por el mundo, pero casi siempre si les introduces las posibilidades y si ofreces también un cierto apoyo, hay gente que levanta la mano y dice, pues sí. Seguimos con otra pregunta más que dice,
¿Cuál ha sido la experiencia de la internacionalización a través de la mediación tecnológica? De Albania, ¿no? Albania Padilla. Así es. ¿Cuál es la experiencia? Es la mediación tecnológico. Muy buena en nuestro caso. Si se refiere a, porque la mediación tecnológica también puede ser dar clases online. Y la experiencia internacional no es lo mismo que dar clases online. Para mí hay una diferencia entre blended learning and online learning and internationalization online. Son cosas diferentes que sirven diferentes propósitos también. Sí se puede aprovechar de lo que aprendimos del dar clases online para la colaboración online. Si a eso, si Albania, a eso te refieres, nuestra experiencia con el intercambio virtual, la colaboración de estudiantes online, ha sido muy buena, pero como todo, hay gente que tiene buenas experiencias y gente que tiene experiencias negativas. Muchas veces tiene que ver con el diseño. Muy importante es pensar cómo van a colaborar y realmente estimular el encuentro y la colaboración entre estudiantes. Muchas veces se limita a un intercambio, o sea, ponemos dos estudiantes de Holanda y Estados Unidos y solamente dicen, pues en Holanda es así, okay. En Estados Unidos es diferente, ya, muy bien, vale, gracias. Eso no es intercambio. Hay que pensar en ¿por qué deberían estar hablando estos dos? ¿Qué podrían intercambiar? ¿Qué pueden aprender unos del otro? O sea, el diseño requiere atención y tiempo, pero con un buen diseño pedagógico, y los académicos saben de pedagogía, es su especialidad. Entonces, con un apoyo de cómo se hace eso online, cómo se hace eso en un contexto internacional, cómo podemos internacionalizar los resultados de aprendizaje, cómo podemos evaluar en los assessments, en los exámenes, si han aprendido lo que queríamos que aprendiesen, ¿no? Ese apoyo tiene que estar allí, pero muchos, para nosotros en Ámsterdam, y bueno, y hay otras experiencias que he conocido, si un profesor diseña y facilita y colabora con un socio internacional, no cambia solamente este módulo, cambia su forma de ver y interactuar con el currículum. Muchas veces impacta mucho más allá del proyecto COIL mismo. Y eso es una cosa muy linda, que vemos que impacta no solamente ese grupo de estudiantes del proyecto COIL, pero todos los estudiantes que tienen el aula, porque ha aprendido de la experiencia y lleva ese aprendizaje consigo en el resto de su currículum. Muchas gracias, doctora. Creo que no hay más preguntas por aquí en el chat. Me voy a permitir leer un comentario que pusieron por ahí, que no es meramente una pregunta, pero me parece importante. Dice, en muchas ocasiones nos nombramos incluyentes y nuestras acciones distan de ser así. Hoy nos dejan ejemplos muy claros a seguir para ser incluyentes en nuestro entorno laboral y social. Tenemos tarea para poner en práctica en nuestro quehacer docente. Y bueno, con esto cerramos la sesión de preguntas. Si hay preguntas en lo que resta de la sesión estos últimos minutos, nos la pueden dejar en el chat, se las haremos llegar a la doctora Eva vía correo electrónico y después compartiremos con ustedes las respuestas. Por ahora me voy a permitir compartir con ustedes la constancia y dar lectura a la misma para que sea entregada a la doctora Eva. Dice así, Universidad de Colima, Dirección General de Desarrollo del Personal Académico, otorga la presente constancia a Eva Hock por su participación con la conferencia magistral Internacionalización del Currículum como parte de las jornadas académicas, prácticas docentes con integridad académica, el 16 de enero de 2023, con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, estudia, lucha, trabaja, Colima, Colima, México, enero de 2023, doctora en arquitectura, Marta Chávez González. No nos queda más que agradecer la presencia de la doctora Eva y agradecer a todos los que están aquí presentes participando y escuchando esta conferencia que fue pues, muy fructífera para todos nosotros y esperamos tenerla muy pronto de nuevo con nosotros, doctora Eva. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.